A todos, el primer café con Cecilia Rovaretti. Hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 9 grados la temperatura actual, 20 la máxima que se espera para hoy en nuestra capital. Tenemos en Arica 22 grados, en Concepción 13 grados la máxima, el cielo completamente nublado. Temuco 16 grados la máxima y en Iquique 22 con el cielo completamente despejado. En Puerto Montt la máxima será de 14 grados con el cielo muy nublado. Valdivia, poquito sol con una máxima de 17 grados. Y también 17, número de la suerte, para mí al menos, en Chillán. ¿Cómo está usted, don Eugenio Guzmán? ¿Y usted cómo ha estado? ¿Cómo Bien. estuvo esta Semana Santa? Muy santa. ¿Ah, sí? Mira. Pero no lo diga así. Pero ¿cómo? Y la suya. Recordemos que usted cosa? es agnóstico, ¿no? No, ¿No? ateo. Bueno, perdón, no es lo mismo, no es lo mismo. No. ¿Cuál es la diferencia entre ateo y agnóstico, Eugenio Guzmán? Básicamente Que no tiene ninguna duda. Claro, no hay duda. Ya. Básicamente, bien buena Ya. definición, muy asertiva, sí. Pero sin perjuicio de eso uno respeta Por las supuesto. creencias de las demás personas, pues, ¿no es cierto? Así es. También está con nosotros don Osvaldo Andrade. ¿Cómo le va, señor Andrade? Bien, lo más bien, muchas gracias. Buen día. Preparándose para las elecciones ahí en el Sí, Partido claro. Social. ¿Usted a quién apoya, Maya Fernández? Ya, qué interesante eso. Ya. Bueno, estaba en una idea de haber llegado a un acuerdo. Esa era mi impresión. ¿Y? Yo creo que a la dirección hay que reforzarla sustantivamente, a la actual. ¿Ya? Pero no tuvo eco así que bueno, se va a competir, cosa que en el Partido Socialista es bien usual. ¿Y Bueno, con quién compite? con el ISAT. Con el ISAT. Sí, pero le recuerdo que en el partido es un sistema parlamentario. Nosotros elegimos un comité central y el comité central es el que elige a la directiva. Que son Votaciones burocráticos. indirectas. No, siempre ha sido así. Ya. ¿Siempre se hace? Sí, desde la vieja tradición Ya. de cuando teníamos secretario general. Sí, siempre. Alberto Mayol, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen Buenos días. día, Frente Amplio, ¿todo bien? Todo bien. Sí. El profesor Mayol, porque él da clases. Sí. Vamos a ver, por ¿estresa o no a sus Acá alumnos? en la radio también. También, sí. Pero a nosotros no nos estresa, en cambio a sus alumnos vamos a preguntar. ¿Están estresados? Y también está con nosotros David Morales, secretario nacional de la Democracia Cristiana. ¿Cómo le va? Bien, buenos días, Cecilia. ¿Ya Un se saludo. amigaron con el resto de la oposición o todavía siguen? Paso. ¡Oh! Señor Pero si no vamos a Andrade, llegar en una escucho. parte, David. Así, Pero ¿cuál es para paso. explicar? Pero ¿por qué Ah, no explica ya. un poco cuál es la razón? Pero si no Ya. estamos peleando. Ya. Gracias. No, es explicar la razón. Yo no, pero ¿Qué es la razón pero de ¿por qué? qué? A la presentamos. defensivos. Oiga, así comienza explicar. el primer café. Oye, pero... El primer café en cooperativa presenta nueva clínica dental Red Salud Independencia. WOM y su red 4G de Arica a Punta Arenas. Nueva Mitsubishi L200, poderosamente renovada. Y posgrados Universidad Alberto Hurtado. Un grado más de pensamiento. Nacional. Y esto es una lista Bueno, abierta. acá Ya. don Osvaldo Y Andrade varias está listas. explicando cómo es la Varias elección, el listas. Partido Socialista, Sí. ya estamos al aire. Ya, y se elige Al mucho. micrófono, señor Andrade. Se eligen 30. Como además es un partido que No, asumió despacito no, la fuerte. paridad. Como además es un partido que asume la paridad. ¿Tienen huevo? Dijo el guaso. ¿Tienen huevo? Dijo el guaso. Me estimula usted, porque entonces hay listas de hombres y listas de mujeres, y cada militante vota por un hombre y una mujer obligatoriamente. Ya. Entonces eso elige. Y pueden ser distintas listas. Y eso eligen, entre comillas, 30 30 parlamentarios, 30 nacionales y representantes. 80 por regiones. Y 80 por distribuidos regiones. proporcionalmente. Y esos 110 Ajá. se constituyen como colegiados Y hay un y colegio de ahí, electoral. y ahí se elige la directiva.
Ese es el sistema. ¿Por qué nunca lo cambiaron a un sistema de elección más directa? Alguna vez lo ¿por qué intentamos, pero está muy fuerte, en el socialismo históricamente está muy fuerte esta idea de la dirección colectiva, de que sean... que no haya una figura unipersonal que... Perfecto, para evitar precisamente exacto. Eso. Oigan, bueno, hay Ahora varios... hemos hecho cosas espectaculares. Alguna vez en Chillán decidimos que la vía armada era la forma de reconstruir la sociedad y elegimos al único que no estaba en esa dirección, que era Aniceto Rodríguez. Hemos hecho cosas notables. No tenemos anécdotas. La malla no va por la vía armada, ¿no? No, su madre. Una pregunta con Alberto. He recibido quejas de algunos conpiscuos o auditores que tienen muchas ganas de escucharlo a ustedes, pero que por favor y que cada uno a su turno, porque al final no dice, no entiende y no quieren perderse las reflexiones de estos interesantísimos Tengo que ser más ordenado como el día lunes, dicen. ¿O no? Por ejemplo, no sé, no. El lunes muy ordenado. Vamos a ser más académicos. Yo dije, sean ustedes mismos, pero de a uno, nada más, de a uno. Somos cada uno de nosotros, es terrible. ¿Sí? No, porque si no te recomiendo. Ahora yo le quiero decir a la democracia cristiana que Alberto tiene una fijación con la DC. No, pero que esta reacción a mí me llamó mucho la atención, hacia defensivo. Yo recuerdo a don Gabriel Valdés, que resolvía estas cosas invitando a cenar espléndidamente, y eso siempre allá en el camino, o sea, entonces ¿qué pasó? Al micrófono. O sea, mi pregunta es, en serio, ¿qué es lo que está dificultando, rastreando ahí la posibilidad de o este rechazo a reunirse? A ver, yo no... A ver, espérate. Es que aquí se han hecho dos... Tú hiciste una consulta y Alberto una afirmación. Yo no sé si hoy día se ha dejado comer. Yo creo que comidas hay, reuniones hay, conversaciones de pasillo hay, conversaciones más formales, más informales. Ay, pero en el fondo yo no le daría el carácter que ustedes le quieren dar como de causa belli de esto. O sea, yo creo que ocurrió una situación. Sí, pero aquí hay una situación que fue compleja hace un par de semanas, ¿no es cierto? Y yo creo, lo dije la semana pasada y lo quiero reiterar hoy día, creo que las cosas se tienen que cantar y volver a encontrarnos. Además, hay uno de los partidos importantes de lo que fue la antigua Concertación y ex Nueva Mayoría que está en elecciones, entonces también hay que dejar que cada partido viva sus procesos. Cuando los partidos estamos en elecciones internas se produce también un clima especial, entonces yo creo que hay que dejar que el Partido Socialista salga de sus elecciones internas y después nos sentaremos nuevamente a conversar como corresponde. Ahora, las conversaciones y Osvaldo también, y Osvaldo lo sabe, y Osvaldo lo sabe mejor que yo, las conversaciones al interior del Congreso se dan todos los días, o sea, no es una cuestión que haya perdona, y esas se siguen dando, porque tú estás haciendo alusión probablemente a alguna publicación que sale en el Mercurio ahí, que cuando uno lee la verdad no es para tanto, porque se bancada. Pero el titular, yo creo que mi amigo von Baer no tenía mucha noticia, entonces había que generar algo y dijo, esto no fueron, ya listo, esta es la noticia hoy día, pero en realidad hay algo, hay carne ahí, como dicen. No hay carne en esa noticia. A mí me llamó la atención, Osvaldo Andrade, cuando estábamos en la previa, que decía, estábamos hablando de la reforma, no recuerdo si la de FONASA, la ODISAPRE o qué, que usted dijo, esa podría ser una buena causa para unirnos Democracia Cristiana y Partido Socialista. ¿Cuál era otra cosa era yo lo que siento yo es que lo que me quedé pensando y lo que se me grabó es esto, unirnos PS y DC en eso. A mí me complace mucho dejarla pensando, créame que siempre me deja pensar. Qué bueno. Ojalá lograr con más gente eso, pero está bien. Lo que yo planteo es una cosa distinta. Yo creo que hoy día lo que hay es una situación difícil para la democracia en el país. Era eso, sí. Por el tema de la crisis de las instituciones. La fiscalía, los tribunales en Rancagua, Carabineros, el allanamiento al ejército, un general en servicio activo que está reo, bueno. ¿Y para qué seguir? Ahora el señor de la catedral evangélica. O sea, hay una cuestión general
Y mi impresión es que lo que se está poniendo en juego es el sistema democrático, porque el sistema democrático opera a través de instituciones. Entonces, mi impresión es que al gobierno esto puede no importarle mucho, especulo, porque claro, para los gobiernos de derecha es el mercado la institución que hay que preservar. Entonces estas otras no son de lo más relevante. Y yo creo que una buena cosa que pudiera hacer la oposición, y en eso tal vez con la democracia cristiana sugiero que podríamos tener un vínculo, para darle algo de carne a la conversación y no sea solo de saludos protocolares, proponerle al país que el sistema político reaccione ante esta crisis de las instituciones y en ese marco yo creo que partidos con larga tradición, que tienen historia en estas cosas, creo que podrían jugar un rol, y en esto por favor convocar a todo el sistema político. No creo que sea un problema solo de nosotros, pero creo que valdría la pena un esfuerzo. Mire, están desmoronándose todo. No quiero exagerar, no quiero dramatizar tampoco, pero la vieja frase del presidente que las instituciones funcionen, el problema es que son las instituciones las que están en crisis. Entonces, si funcionan las instituciones, probablemente esto se va a acrecentar más aún. Mire lo que está pasando ahora entre esta dupla, este amorío frustrado entre el señor Arias y el señor Moya, por favor. Ya vamos a hablar de eso, sí. A eso me refería. Pero, o sea, una propuesta. Sí, claro. No solo hacer el diagnóstico que mal que estamos, sino... Ya los diagnósticos estamos medio aburridos. Pero tú, Osvaldo, ¿qué piensas de lo que Alberto hizo Mayor, de la reunión de Juan Pablo Letelier? No, yo tengo una opinión crítica, de hecho lo dije. Pero antes. pero ¿tú crees que hay que sancionarlo? Yo creo que es mi opinión. Porque me parece que tanto institucionalmente en el Congreso como en el partido hay un... Yo me refiero yo tengo un reproche político ético desde el punto de vista del Partido Socialista y creo que debiera ser objeto de una sanción, no sé, pero el tribunal verá. Claro, pero debe estar en un tribunal eso. No ayuda eso. Al contrario, creo que incrementa más factores a la lo que está pasando en Rancagua, digo, con esto de los fiscales, ya ha sobrepasado cualquier capacidad de asombro, David Morales. Sí, mira, Cecilia, yo quiero referirme un poco a lo que decía Osvaldo. Creo que es de tal magnitud lo que está ocurriendo con las instituciones que preocuparse si un partido u otro se juntan a conversar hoy día, mañana o pasado mañana, creo que no es lo de fondo. Yo creo que aquí hay un tema tremendamente complejo. O sea, ayer estuvo aquí el fiscal Emiliano Arias, sí. El fiscal Moya no le ¿cómo se llama? Le dieron instrucciones de no hablar. El fiscal nacional nombra al fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, para que lleve este caso. Pero además yo quiero un dato que bien sabroso, porque Alberto Ayala ha sido precisamente el fiscal que ha llevado todos los sumarios administrativos que han terminado con destituciones de los fiscales en varios casos, en la 9ª región, en la 6ª región, en otros casos anteriores. Entonces ya está siendo visto esto como un paso previo para la destitución de Arias. Pero eso es un tema. Pero yo creo que aquí hay cuando partió la crisis de Carabineros con la operación Huracán en pleno gobierno, a fines del gobierno, de nuestro gobierno, de la presidenta Bachelet, se dijo que el problema era Carabineros. Hoy día, con todo el conflicto con el juez Elguete y el Poder Judicial, sí, se dijo que el problema era el Poder Judicial. Pero ¿cuáles son los elementos comunes o el mínimo común que junta estos dos casos? Precisamente el Ministerio Público. Quizás es tenemos una oportunidad para que discutamos de verdad de fondo, porque ayer la vocera planteaba que hay que revisar el proceso de nombramiento de los fiscales, pero yo creo que no es el tema. Yo creo que es mucho más profundo que eso. O sea, hay que ver cuál es la dependencia. Hay el ejemplo norteamericano que el Ministerio Público, la Fiscalía, depende del Poder Ejecutivo. En el caso alemán depende del Poder Judicial. Aquí tiene una autonomía, que es una autonomía entre comillas, porque el fiscal, para que lo designen, tiene que ir primero a la Corte para que lo pongan en las ternas. Después, en el caso del fiscal nacional, incluso pasa al Senado y al presidente de la República. Entonces tiene que desfilar por el Poder Judicial, por el Poder Ejecutivo y después por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Entonces, al final creo que aquí hay una oportunidad para que hagamos una discusión realmente de fondo, porque lo que estamos haciendo entre todos, y en este caso particular
particular hoy día el Ministerio Público, es dar un espectáculo que en definitiva a la gente ya la hace creer en nada, en el fondo, y eso entonces al final la discusión está ahí. ¿Qué vamos a hacer con las instituciones? ¿Cuál va a ser la discusión de fondo? ¿Vamos a estar de verdad a la altura de ese debate o no vamos a estar a la altura? ¿O vamos a querer sacar una ventaja pequeña? Informaciones para condimentar esta conversación. Por una parte, el fiscal Arias, que estudia recusar al fiscal que nombraron para investigar administrativamente lo que ha pasado. ¿Por qué? Dice, porque Ayala, el que fue nombrado, está a cargo de la querella que presentó Natalia Compañón y su marido Sebastián Dávalos contra los dos fiscales que indagaron el caso, es decir, Emiliano Arias y Sergio Moya. Entonces, pero ya la desechó, si no habría compatibilidad ahí. Está a cargo por violación de secreto y presunta extorsión en el marco del caso Cabal. Está por ese lado. Después sabemos también esto del oscuro pasado del fiscal Sergio Moya, como se publica hoy, que por ejemplo Sergio Moya realizó asesorías a los carabineros involucrados en el montaje de la operación Huracán, lo que llevó a su jefe, el fiscal regional Emiliano Arias, a abrir un sumario. Hasta ese momento eran casi amigos. Y así suma y sigue. Después se ha sabido también... Sucio, el halcón, el vehículo que ocupaban para allá le comía al halcón, no sé. Eso que está contando recién, ¿no es cierto?, Jorge Espinosa Cuellar, que esto que se ha sabido... Para que vea que soy un auditor fiel de Radio Cooperativa Cecilia. Muy bien, pero yo creo que usaba el auto fiscal para hacer eso. También se ha dicho que a Arias le ofrecieron la Subsecretaría de Prevención del Delito antes de la instalación del gobierno. Primero dijo que sí y a las 24 horas dijo que no. Bueno, en fin, es como... y el segundo mail que se dio a conocer ayer en CNN, hay como trapito al sol, dice Eugenio. Perdón, pero tú... No, yo solamente quiero decir que a mí lo que me parece complicado de la forma en que se está dando la discusión pública es que, mira, esto es muy enredado, muy complejo, muy aquí, muy allá, raya para la suma, Arias es el culpable. O sea, ha habido un clima de que esto no se entiende muy bien, pero Arias es el culpable. Y hay un discurso permanente de poner a Emiliano Arias por delante en circunstancias de que hay muchos elementos con los cuales uno podría decir, bueno, aquí esta persona puede estar involucrada en hechos muy delicados, pero también tenemos muchos antecedentes que podrían señalar de que podría haber, porque es evidente que detrás de todo esto han habido operaciones políticas antes, y podría estar habiendo una operación política para tener un chivo expiatorio en Arias, en circunstancias que el juego del fiscal Abbott en este caso ha sido atraparlo en una especie de sándwich ahí con Moya por arriba y por debajo, y lo tienen bastante complicado, nominándole a una persona que evidentemente va por el camino de la destitución en la investigación. Entonces yo creo que lo primero que habría que despejar es que aumentemos la calidad de la información, vayamos despejando los temas que son obvios. O sea, es obvio que la reunión de Letelier, por ejemplo, es un tema grave y eso debe despejarse rápidamente con una sanción, una reprimenda, lo que corresponde en ambas instituciones correspondientes, el partido y el Congreso, y vamos despejando los temas de a uno, pero con claridad en la información. Yo creo que es muy delicado esto de decir, mira, no se entiende muy bien lo que pasa, pero Arias es el culpable. Bueno, pero lo que pasó con el senador Letelier, al lado de todas las denuncias del fiscal Moya, por ejemplo, al final queda como... No, es que al revés, ¿no? Porque el punto de fondo es que si hay alguien del mundo político, cualquiera sea, da lo mismo si Letelier o no, que está involucrado en una trenza donde evidentemente han ocurrido operaciones políticas, ¿ya? Significa que todos los otros actos pueden ser variables dependientes de otras. Entonces, ese es el problema, esa es la duda. Si fue un error, porque en realidad se fue a meter en una cosa que no tenía que meterse, qué sé yo, no tiene nada que ver con el fondo del asunto, que se investigue, ¿no? Pero perfectamente, dado que hay tantas operaciones políticas en juego, evidentemente, operaciones internas de instituciones, qué sé yo, creo que es importante que se despeje la acción de políticos en general. Pero Cecilia, déjame, Eugenio... Mira, hay dos puntos interesantes que a mí por lo menos me parecen... de mucho interés. A propósito de lo que decía Osvaldo, siempre cuando uno enfrenta un problema a nivel político, institucional, ¿no es cierto?, uno se pregunta hasta qué punto esto es un problema de diseño,
¿ya? Y entonces discutimos, bueno, qué diseño puede ser mejor, ¿ya? El problema está en que cuando uno está en crisis, uno puede identificar la causa, pero muchas veces esa causa no responde al diseño mismo, sino responde a cómo son los individuos, cómo son las personas que buscan, ¿no es cierto?, espacios para poder, ¿no es cierto?, transformar, doblar, lo que se llama loopholes, espacios para poder, ¿no es cierto?, manipular ese diseño, y eso afecta a cualquier diseño en general. Entonces, cualquier discusión en ese sentido, creo yo, que no puede convertirse solo en una propuesta de decir, mire, hagamos un nuevo diseño, sino que a veces son cambios tan ajustes tan pequeños como, por ejemplo, hasta qué punto, por ejemplo, los fiscales, y ahí voy a ir al segundo punto, los fiscales pueden tener esta sobreexposición pública. Y ahí voy al tema de Arias. ¿Cuál es el problema acá? Que a esta altura no sabemos si es comedia o tragedia. Recordando esa frase, ¿no es cierto? Del 18 de Brumario. Sí, el 18 de Brumario. Y tragedia o comedia en el sentido de que hemos visto que un fiscal acusa a otro fiscal, se aparecen ciertos antecedentes, nos damos cuenta ya de manera evidente una pugna entre el fiscal nacional, que es el jefe para estos efectos, el que establece las políticas nacionales, y un fiscal regional, que incluso en algún momento lo acusa, no sé, tú, Osvaldo, ustedes son abogados, interpone un recurso de protección, ¿te acuerdas? Hace un tiempo atrás, a propósito de, bueno, no me acuerdo qué, recorre frente a esta acusación todos los, o sea, no todos, pero una gran cantidad de medios, porque también responde a la misma lógica que ha estado él y otros incorporando de manera sistemática. Hablar de casos en la prensa antes de llegar a las conclusiones. O sea, si lo que debiéramos tener un sistema en el cual hablemos de las sentencias, pues, del término, no anticipar eso, que es el tema que está en juego. Y que lo que ocurre, Moya, en su propia lógica, lo denuncia o hace esta denuncia también por la prensa. Entonces ahí viene el aspecto de comedia de todo esto. La tragedia es que esto está pasando en el Poder Judicial. Entonces en conclusión, 2 puntos. En los temas de diseño tenemos que ver si es diseño total o parcial o alguna cosa, y lo segundo, entre ellos hay temas de práctica que no es bueno que existan. Sí, sí, lo que pasa es que a propósito de lo último que dice, y nos vamos a comerciales, de lo que dice Eugenio, con el caso Penta se inauguró una forma de hacer las cosas al interior del Ministerio Público, donde se sabía primero por la prensa las cosas que se estaban investigando, y eso no lo pararon a tiempo, y ha sido lo que ha seguido ocurriendo, y hoy día, claro, yo encuentro que tiene razón Alberto cuando dice aquí aparentemente Emiliano Arias es el responsable de todo, pero aquí parece que queremos operar a la antigua, ya hay que buscar un culpable y con eso se soluciona todo. Y yo creo que hoy día precisamente lo que estamos enfrentados es a lo contrario, es o tomamos los temas de fondo o vamos en el fondo no vamos a resolver nada. Muy corto, yo creo que la peor manera de hacer esta discusión es precisamente concentrarnos en la situación de Arias y Moya. Mucho más profundo. Mire, esta es una sociedad desigual y abusiva, y las instituciones que están destinadas a proteger a los abusados no están haciendo su pega. Y lo que hay que discutir es cómo retomamos esa misión para hacer su pega. El Ministerio Público no está haciendo su pega, los tribunales no están haciendo su pega, los carabineros no están haciendo su pega, el Ejército no está haciendo su pega, el Tribunal Constitucional, o sea, lo que tenemos, no sé, es un poco exagerado. Bueno, puede ser, a lo mejor es parte de la conversación, pero lo que sí tenemos claro es que hay un problema de misión. Mira, cuando uno ve o es de misión o de ciertos individuos que han operado si solo un tema de individuo, la solución sería más fácil, más simple. Pero no, yo no creo que sea así. Yo creo que hay un entramado institucional que no ha logrado, y yo creo que es tarea de quienes constituyeron ese entramado y lo han tolerado, para decirlo francamente, que es el sistema político, hacerse cargo del problema. Esa es la invitación que yo creo que hay que hacer. Y como no estoy tan seguro que al gobierno le interese, lo digo respetuosamente, en una de esas me equivoco, ojalá, pero
yo creo que hay que hacerse cargo y en consecuencia por eso no era mi intención hacer Osvaldo un está en problema. campaña porque está más duro Sí. que otras oportunidades. Bueno, vamos a ir a comerciales. Oye, pero Seguimos y la en vuelta. eso- Ya, y en eso seguimos Pablo, la porque vuelta. hablo despacio, sí, Pablo, estamos de acuerdo con Osvaldo ya no puedo seguir absolutamente, así. imagínate. Ya, y con vamos mayor- a comerciales. Al estilo Donald Trump, No soy el presidente candidato. de Brasil, Jair Bolsonaro, manipuló las redes sociales durante su campaña. Periodismo en tiempos de populismo es el tema del periodista brasilero Pedro Doria, invitado internacional de la ceremonia del Premio Periodismo de Excelencia que se realiza hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Seguimos en el primer café de este martes, acá con Osvaldo Andrade, con Alberto Mayol, Y hemos estado- Eugenio Guzmán. hemos estado ordenados, ¿no? Sí, y David Morales. Hay un tema bien interesante también que ustedes querían abordar, continuando con esto de lo que está la crisis que se ha puesto en evidencia a partir de lo que sucede en Rancagua. Recordemos que justamente el gobierno dijo a través de su vocera que evalúa modificar la designación de los jueces y los fiscales y todo parece indicar que no se descartaría la idea de acusación constitucional, extender el marco de acción de la acusación constitucional, permitiendo que se pueda aplicar contra el fiscal nacional y los fiscales regionales. Una idea que comenzó ahí a rondar en el Congreso, y la Asociación de Fiscales, por supuesto, rechazó cualquier intención de este tipo con la que se buscaría, dicen, subordinar el Ministerio Público al poder político. Tema, don Osvaldo Andrade. No, yo, desde el punto de vista doctrinario, yo estoy porque exista la posibilidad de la acusación constitucional para todas las autoridades de este nivel y de este rango. Por lo demás, porque además el Parlamento es parte de la designación, entonces es muy raro esto. Son parte de la designación, o sea, Pueden nombrarlo, pero no pueden removerlo. los ministros de Corte Pero- pueden ser removidos Supongamos- por acusados constitucionales. Sí, pues. Entonces esto es lo más raro. Y en segundo lugar, esta prevención de la intervención que está tan de moda, como que la política es tan nefasta que no debiera estar en nada. Bueno, si lo que hay de las personas es una genuina preocupación por la idoneidad de los legisladores respecto a estas cosas, bueno, elijan otros, pues. Vayan a votar y elijan otros, a quienes satisfagan esas expectativas. Pero a mí me parece tan insólita la prevención, que la encuentro, salvo que sea una defensa corporativa a la que también tenemos que, porque claro, los sindicatos, mire, en una ocasión yo recuerdo, siendo parlamentario, que tuvimos una discusión respecto a si era razonable o no que los fiscales pudieran destinar una parte de su horario a hacer clases. Entonces la discusión era, oye, pero pareciera ser que tenemos un retraso con las causas, entonces ¿por qué no nos concentramos en eso? No, porque también ellos tenían derechos, porque otros hacían. Entonces a mí me parece que estas cosas son bastante... Los jueces tienen ese derecho hace, por ejemplo, no sé cuántos años. Pero suponiendo que existiera esta posibilidad de acusación constitucional, ¿a quién se acusaría constitucionalmente con esto que está sucediendo? ¿Al fiscal nacional, al fiscal área, al fiscal muy a quién? por de pronto el fiscal nacional, por supuesto, pues. Si es el responsable de la gestión de una institución. Pero depende. Y está además designado con participación del poder político. Los ministros de la Corte Suprema, que son finalmente los que fallan las causas, son objeto de acusación constitucional. Ahora, ¿no hay un riesgo de intervención del poder político, o, legislativo con el poder Bueno, policial? yo prefiero que haya ese riesgo y no que la intervención del poder político sea subrepticia, pues. Si lo que estamos discutiendo hoy día es que estas redes operan en la realidad, entonces queremos hacernos lesos nosotros mismos. Mantengamos esta cosa oculta, opaca, en que las intervenciones son reales, igual, lo estamos viendo, y sin embargo no la formalicemos por la vía de una institución que podrá ser objeto de mejoría, lo que usted quiera, pero finalmente es una cosa que se hace de cara al país. Sí. Eugenio Guzmán. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con la idea, pero tengo que reconocer que es más bien intuitivo, ¿ya? O sea, no tengo un argumento imbatible al respecto. Lo que sí, yo entiendo la preocupación de estas intervenciones, pero eso ya ocurre. Lo que sí puede generar incentivo a cierta subordinación o sujeción, en este caso, de los fiscales a la acción del legislativo.
O sea, veamos el caso del tema, volvamos a Rancagua, que es más fresco. En un contexto en que los parlamentarios pudieran, ¿no es cierto?, hacer una acusación constitucional, que todavía no definimos el contexto, las condiciones, que es otro gran tema, podrían generarse cierta, ¿no es cierto?, clientelismo entre uno y otro, y eso podría ser complejo. Ahora, y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, se le entrega mayor poder al aparato legislativo. Mira, yo creo que... Pero no estoy diciendo que el argumento universal, estoy diciendo que es una reflexión. Yo estoy de acuerdo con la postura de Osvaldo desde el punto de vista de la necesidad de que esta herramienta que opera para muchos otros actores del sistema se proyecte a estos actores. Lo que efectivamente hay que... el trabajo siempre en este tipo de cosas es el cómo. Sí, obvio. Es muy delicado, efectivamente, porque técnicamente uno podría decir está en juicio X persona vinculada a cierto sector político y entonces aparece una amenaza de acusación constitucional en el Congreso con ese sector y se puede empezar entonces a dar para ese tipo de situaciones. Cuestión que efectivamente es delicada porque una de las cosas más importantes cuando uno trabaja en el sector público, en mi caso, ¿ya? Uno sabe que la legislación del sector público está hecha de una manera tal de que en realidad todos han entrado en falta. Y que cuando alguien lo apuntan con el dedo y lo quieren sacar, siempre van a tener con qué sacarlo. Porque es imposible no entrar en falta. O sea, todo el conjunto de exigencias hace imposible que no haya falta. Por tanto, comprar café con el presupuesto. Todo está. O sea, entonces, efectivamente, el nivel de restricción, y eso tiene que ver con algo que planteó Osvaldo también. El problema es cuando nosotros empezamos a comprar la tesis de que el poder político debe ser cada vez más inferior, sin pensar que cuando disminuye el poder en un lado en la sociedad, aumenta en otra parte. Entonces, ¿cuáles son las contrapartes del poder político? Si la contraparte del poder político es el poder ciudadano, está muy bien que aumente el poder de los ciudadanos. Pero si la contraparte del poder político es el poder económico, entonces estamos en problemas. A mi juicio, por ejemplo, todas las reformas, o no todas, pero gran parte de las ideas que planteó Eduardo Engel en la comisión son ideas que restringen el poder político y aumentan en la práctica el poder empresarial, ¿ya? Con la mejor de las intenciones. Tratando de hacer más pro el país y qué sé yo, pero el nivel de restricción a la acción política tiene un costo, porque se supone que la política lo que administra es poder. Si uno le saca el poder, entonces no queda nada. Y la gente que va a entrar allí, cuando no hay poder, además es muy dudosa, porque lo más probable es que lo que quiera es ocupar mecanismos subrepticios para capturar ese poder. Oye, Cecilia, yo David Morales. Estoy preocupado hoy día. ¿Por qué? Porque estoy muy de acuerdo con Alberto y con Osvaldo. Entonces no sé qué me pasa. Con Eugenio no puedo... volviendo a tus raíces. Lleguemos a un acuerdo. Con Eugenio no puedo estar de acuerdo porque dijo una cosa y después dijo otra y al final no dijo nada. Entonces no puedo estar de acuerdo con él. Lo acusó de DC. Bueno, entonces vamos a inscribir en la DC. Entonces, no, pero yendo al tema de fondo, Cecilia, mira, yo soy partidario de que se acusen constitucionalmente, pero vuelvo sobre lo que señalamos delante. Esto no es la solución al problema. Este problema no se va a resolver con medidas, parche, como acusando a una persona, haciéndola responsable, sino que hay que hacer un debate mucho más de fondo. Yo comparto lo que aquí se ha dicho, vamos a aparecer como un club defendiendo a los políticos, pero yo no voy a defender a los políticos que actúan mal, sino que a la política. En definitiva, tratar de denostar la actividad política, de dejarla por debajo, como decía Alberto, en el fondo, y como disminuir en el fondo la importancia que esto tiene, es tapar el sol con un dedo. Pero a propósito de acusación constitucional, quería recordar lo que dijo el ex intendente de la Araucanía, Luis Mayol. Yo supe que había tomado la decisión la bancada de C de acusarme constitucionalmente, a mí o al ministro Chadwick. Y esto, uno lleva años en la política, dijo, era la oportunidad que tenía la DC de salvar sus problemas internos. Usted sabe los personajes que tenían ahí varias discusiones, y en segundo lugar era una oportunidad que tenían, liderando la DC, de también unificar la oposición. ¿Y por qué no discutimos? ¿Y por qué el mecanismo, el riesgo de por qué se pondría en duda la perspectiva del tiempo se puede decir cualquier cosa. ¿Por qué no discutimos respecto a la actuación del intendente mayor? ¿Por qué no recuerda, en vez de recordar o tratar de generar esta duda respecto al uso de una facultad que está en la Constitución y en las leyes, ¿no es cierto? ¿Por qué mejor no dice cuál fue su rol en el caso Catrillanca?
la irresponsabilidad de Mayol en el fondo al validar una versión que ni siquiera que ni siquiera podía comprobar a minutos de haber ocurrido el asesinato del comunero. Entonces yo creo que en el fondo aquí se pueden ocupar cualquier tipo de argumento. Pero según tú eso justificaba la acusación. Pero absolutamente. Bueno, absolutamente. pero la pregunta era, si por este tipo de reacciones o de pero interpretaciones lo mismo podríamos decir de la acusación constitucional a Yasna Proboste, a Harald Beyer, y así podríamos volviendo al tema, los fiscales podrían decir... Es que ¿sabéis qué más, David? Es que ese es el problema en discusión. Guzmán. Entonces, ¿cómo generáis un mecanismo que sea robusto para evitar ese tipo de cosas? Lo que yo planteo es que... Osvaldo Andrade. Voy a decir algo que es tan usual que, bueno... Que los temas, está lúcido hoy día. Los temas de la democracia se resuelven con más democracia, sino, por favor. Y la democracia al presidente Lagos varias veces hoy día sin reconocer la autoría de los dichos. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que interpelar al pueblo soberano siempre será una buena forma, y en una democracia representativa el pueblo soberano se expresa en el legislativo. Eso podrá mejorar de muchas maneras, qué sé yo, lo que usted quiera, e incluso yo en esto soy bastante más radical, creo que hay que generar instrumentos para que se pronuncie directamente el soberano. Si el año 73 hubiésemos tenido plebiscito revocatorio, probablemente a lo mejor habríamos logrado sortear, no digo resolverla, porque la derecha ya está demasiado jugada por el golpe, pero podríamos haber sorteado, a lo mejor no con lo que nos pasó después. O sea, lo que quiero, mire, usted sabe que usted a un alcalde lo puede destituir por notable abandono de deberes o por falta a la probidad, pero no lo puede echar por malo. ¿Pero quién va a decidir que es malo? El pueblo que lo eligió, pues. Pero tú estás hablando... y eso se llama plebiscito revocatorio, pues. Si es un instrumento que existe, si no estoy inventando nada. Una cantidad enorme de firmas contra. ¿Por qué no? Para hacer el plebiscito. Claro, ¿se da cuenta? O sea, hay instrumentos. Mi punto es que o nos hacemos cargo de esto, ¿me entiendes? Y instrumentos hay. Si es cuestión que nos pongamos a conversar en serio de estas cosas y pongamos el acento en lo que estamos pensando, en que estas instituciones son esenciales. Las instituciones democráticas son para defender la democracia, si eso significa hacerse cargo de aquellos que están en una condición más desmejorada de los otros. Los otros no necesitan ser protegidos, se protegen ahora por sí mismos. Entonces, si no están cumpliendo ese rol, yo le pregunto a alguien en la sexta región si se siente en condiciones de ir a plantear un tema a la fiscalía. Por favor, ¿qué es el problema? Yo no me atrevo cuando veo que además un señor que era ministro de la Corte entra en la noche y sale con una maleta, qué sé yo, o que la prensa sale que hacía 6 meses que la ministra Rudefort había pedido los antecedentes y tuvo que allanar las dependencias. O sea, cuando empiezan a pasar esas cosas, excúsenme, no es un problema del ejército, no, es un problema de la democracia que hay que enfrentar, porque ¿sabe cuál es la consecuencia de esto? Es que la gente ya no quiere, y el Latín Barómetro y todas estas cosas lo único que está diciendo es que la desafección es cada vez mayor, y cuando se produce la desafección empiezan a elegirse presidentes humoristas, pues. Con un país. Pero Osvaldo, ese es el problema. Pero Osvaldo, déjame. Escúcheme la pasión. No, está bien, pero si tiene que ser. Está bien. Pero Osvaldo, yo haría dos precisiones. Una, que finalmente esta discusión pasa por. Pero por favor, al final di algo, porque si no dices nada. No, déjame. La primera es que tiene que ver por las causales por las cuales porque ahí termina el asunto, o sea, el mecanismo es una cosa y otra distinta es las causales por las cuales tú vas a decir, mire, esta situación merece la pena o merece ser analizada y después traducir una acusación constitucional. Lo segundo es que yo no estoy tan seguro de otra cosa, o sea, se habla de crisis de las instituciones y en fin, todo esto, y está bien, las hay en los mecanismos, pero también hay como una suerte de insinuación de que los políticos vienen de otro planeta, de que los jueces son de otro planeta, que los militares son de otro planeta. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo que estamos viendo es una crisis más bien moral o de incentivos claros respecto de lo que es correcto e incorrecto. No digo que estas cuestiones se enseñen, la moral o la ética no se enseña, yo creo que es de sentido común no llevarse las cosas ajenas. Entonces, también ese otro elemento tenemos que tener en cuenta, y cuando hay este reclamo de la gente y se dice, no, yo no me interesa esto, los políticos aquí y allá, bueno, pues la gente también incurre en actos reñidos con la moral.
Lo que pasa es que es muy fácil echarle la culpa. Claro, al lado. pero es que ahí está el tema institucional. Alberto Mayor. Sí, disculpa. Lo que pasa es que, por ejemplo, mira, hay dos casos para mí en estos días que me parecen emblemáticos de la incapacidad institucional para sostener una mínima ética. En primer lugar, lo que hizo no ahora, sino que lo que hizo en su momento el gobierno de Chile, de que se metió en el caso de los chilenos en Malasia, ¿ya? En un caso de asesinato. La ¿ya? Cancillería, sí. Y se mete para garantizar el Estado de Derecho, como dudando de que en Malasia, porque es Malasia y no Inglaterra, digamos, no hay Estado de Derecho, ¿ya? Y resulta que tenemos hoy día a nuestro gobierno metido en un lío diplomático, ¿ya? Porque uno de los muchachos se vino fuera de ninguna regulación, ¿ya? Y está acá. Y resulta que, a ver, pero ¿por qué el gobierno de Chile tiene que estar? Y yo veo, sorprendido, en redes sociales, como la cantidad de gente que dice, pobres muchachos, qué sé yo. O sea, ¿cómo vamos a estar? Porque sencillamente consideramos que los malayos en realidad parece que no tienen valor, digamos, ¿no? En un caso que es de asesinato. ¿Y por qué son chilenos? Hay que defenderlos porque los podrían, según el Estado de Derecho de allá, podrían someterlos incluso a la pena de muerte. Porque ellos claman inocencia y porque se está llevando adelante un juicio. Bueno, claro, pero efectivamente, pero si tú clamas inocencia y estás esperando un fallo que parece que va a ser favorable, resulta que te vienes antes. Pero al comienzo no parecía favorable y arriesgaban la vida. Bueno, pero eso también hay unas imágenes que no son ninguna cosa muy, o sea, no, y además estamos hablando de... Yo estoy de acuerdo con que hay un punto en eso y el ejemplo de los graffiti en Machu Picchu. Exacto, el tema institucional, cómo los gobiernos entran en casos que son casos particulares, ¿ya? Y que tienen un cuestionamiento moral importante, pero tú entras así como, no, pero somos chilenos y hay que defenderlo. Momento, esa cosa es delicada. Y lo que pasó hoy día, de que al señor Baradit en la Teletón no lo dejaron hacer una actividad, ¿ya? Y la Teletón aceptó las presiones hechas por gente definitivamente desquiciada, ¿ya? Que dijeron que Baradit era lo peor y qué sé yo. Y resulta que no va a poder hacerse una actividad del temor a que del libro, que hubiera una funa y pero es lo mismo cuando tú invitaste a alguien y dejas que los que hostigan ganen. Eso es un error. Es un error. Baradit se portó fantástico con Teletón y les dijo que encontraba toda la razón y qué sé yo. Yo no les encuentro la razón, les quiero decir. Me parece muy grave porque efectivamente lo que hay que defender es que las actividades culturales, tal como están diseñadas, se hagan y no triunfe el odio. Y aquí hay un grupo de personas que está promoviendo el odio de manera radical y la derecha no está haciendo nada por controlar a ese grupo, porque lo tiene como... Alberto, ¿cómo llegaste a eso? Sí. Bueno, porque gran parte ese grupo fundamentalmente es gente del mundo de Cast. Si eso es gente que está criticando a Baradit desde ese mundo. Pero digo, pero el tema del Estado que se mete en los temas... La institucionalidad no solamente el Estado y las instituciones formales, es también todo tipo de instituciones que existen en la sociedad. Y los partidos políticos y todos tenemos una responsabilidad. No puede ser que la Teletón, que es una institución que no es directamente del Estado, pero que es una institución importante en el país, acepte este tipo de presiones, como no puede ser que nadie acepte este tipo de presiones en ninguna circunstancia. Eso es lo que tenemos que lograr. La pregunta es, ¿qué pasa si la justicia de Malasia pide la extradición de este niño? Bueno, ahí va. Vamos a ver qué es. Pero volviendo a ese ejemplo, ahí es donde tú ves, y por eso que insisto, y yo creo que estamos de acuerdo, que está el tema de las instituciones que son reglas para resolver, para tomar decisiones, pero por otro lado tenemos que lo que también falla son el etos cultural o la moral que en un momento dado existe. Pero mira, porque también los ciudadanos no cumplen su función a propósito del ejemplo. Ahí lo que estás diciendo tú que es muy sociológico, es muy importante, porque están las reglas institucionales, pero también las instituciones son rutinas. Sí. No es necesario que todo esté en la ley. No. La sociedad debe ser capaz de resolver sus problemas también a partir de que simplemente hablen mal de ti es suficiente castigo. De hecho, el castigo más potente. O sea, de hecho, uno esperaría que el derecho termine allí, o había dicho, comience allí donde se acaba la confianza, pero solamente Pero allí. Claro, si no empezamos para eso tienes una sociedad que porque está... si no es inviable hacer derecho, obviamente. Ahora, en cuanto a las instituciones, en fin, ¿qué debería hacer el gobierno, volviendo al tema del allanamiento al ejército? La noticia es, ¿no es cierto?, que la ministra en visita, la ministra Romy Rutherford, allanó ayer las dependencias del ejército en el marco de la investigación por los pasajes y viáticos legales. La diligencia se dio luego que ella nunca recibiera información que solicitó al organismo castrense. ¿De quién depende el ejército? ¿Qué podría ser la autoridad? El ministro, no sé, ante una
actuar como tiene ese. que exigirle a sus subalternos que Osvaldo. cumplan con las disposiciones de un tribunal que está haciendo una investigación. Si es tan simple como eso. Y no un tribunal civil, sino que un tribunal militar. En la Corte Marcial, En la Corte Marcial. que es una composición mixta. Pero para eso hay ministros, para que tengan una supervigilancia respecto al comportamiento de las entidades que tienen un vínculo de dependencia. Entonces, es insostenible que una juez de la República tenga que esperar 6 meses y tener que tomar la decisión de allanar, porque habiéndosele asegurado la colaboración de parte del propio ministro en su momento, eso no se cumple. Es que a eso me refiero cuando la gente empieza a tener dudas respecto de todo. Y a propósito de lo que comentaba, esto, por cierto, un tema ético, pero es fundamentalmente un problema político, porque tiene que ver con la democracia. En la democracia somos todos, y las instituciones se construyen para defender la democracia, para defender esta idea de que somos todos iguales. Pero el hecho mismo de que se tenga que allanar las dependencias del ejército. ¿Qué quiere que le diga? Atroz, oiga. Tremendo, pues ¿cómo es posible que una institución, como se dice, como dicen ellos mismos, que es, no sé, la preclaridad de la patria, tenga que un tribunal, y además declarando a un general de servicio activo? Oye, sí. No sé qué más decir. Pero espérate, ¿pero qué tiene que ver que sean activo o inactivo? Pues, porque de hecho los jueces o si alguna persona es acusada de algún delito, en el sistema está activo. En el sistema antiguo, la declaratoria de reo implicaba que en la opinión del tribunal habían fundamento suficiente para estimar que habían cometido un hecho delictual. Sí. Habían presunciones fundadas, creo que era el concepto. O sea, lo que está diciendo la juez, que aquí hay presunciones fundadas, que un general que está en servicio activo, o sea, que tiene mando de tropa, que además tiene mando de tropa a una institución que por mandato constitucional tiene el monopolio de las armas, esté sometido a un procedimiento habiendo presunciones fundadas de haber cometido un delito. Así es el punto. Ya, pero supongo que hay algún mecanismo que en esos casos, como ocurre también en la administración pública, tú puedas suspender esos funciones. Bueno, pero hasta ahora sigue activo. Bueno, en todo caso, está siendo un general de servicio activo, un general que tiene mando, está detenido en una dependencia militar. Se le dio la libertad, custodian subalternos que están sujetos a sus órdenes. Pero le dio la libertad condicional la jueza, ¿no es cierto? Pero la Corte David Morales, con esto no vamos a lo que pasa es que quiero profundizar lo que dice Osvaldo. O sea, es que aquí no es una cuestión baladí. O sea, no es que esté en servicio activo, porque además eso se junta con el hecho de que la ministra durante 6 meses esté pidiendo los antecedentes y después tengan que allanar para entregárselo. O sea, aquí aparentemente hay una decisión institucional. Ya no es una cuestión solo de la responsabilidad de un general activo, sino que hay una cuestión institucional, porque por un lado no se suspende del ejercicio del cargo al general de servicio activo y por otro lado no se entregan los antecedentes. Entonces, ¿en qué está el ejército? Solo un comentario. Osvaldo. Esta vieja crítica de los familiares de detenidos desaparecidos que dicen que el ejército nunca colaboró con la entrega de toda la información y el ejército decía que ellos habían entregado toda la información, este tipo de cosas son las que ponen en tela de juicio esas afirmaciones. ¿Sí? ¿Cómo no se dan cuenta del daño que se hace? Están haciendo un daño tremendo ellos mismos. Vamos a ir a comerciales. Último bloque, el primer café. Alberto Mayol del Frente Amplio, Osvaldo Andrade del Partido Socialista, el secretario nacional de la Democracia Cristiana David Morales y Eugenio Guzmán. Profesor independiente. Pro de C esta vez. Hoy día estoy demócrata cristiano. Pensamiento de derecha en Chile. Profesor por el desarrollo. A ver si alcanzamos a hablar unas palabras sobre el proyecto de ley que envió el presidente de la República ayer. Recordemos, ¿no es cierto?, el proyecto de reforma a la ISAPRE y a FONASA, que muy esperado durante tantos años. Esto recién comienza, se están empezando a conocer algunas de las propuestas. ¿Algo que decir al respecto, Osvaldo o Alberto? Una sola cosa. Alberto Mayol. Que a mí lo que me sonó raro de lo que hemos escuchado y leído, que todavía es muy, muy primario, pero lo que me suena un poquito raro es que se está empezando a configurar un escenario en el cual habría como alguna clase de seguro inter-ISAPRES. Sí, de solidaridad entre las ISAPRES. Claro, y eso es como una especie de ir reemplazando a FONASA con una estructura privada, ¿ya?, que haga prestaciones conjuntas con riesgo acumulado entre las distintas... Compartido. Compartido entre las distintas entidades. Entonces,
me parece delicado que esa discusión no tenga un peso que tenga un peso solamente operativo y que no tenga una discusión de fondo respecto a al sistema de salud que queremos, o sea, porque eso es una cosa bien estructural que puede pasar así como, no, pero esto es una cosa financiera nomás, ¿no? Que así como lo están vistiendo, como una cosa financiera que compensa los riesgos. Bueno, eso hay que discutirlo, o sea, son cosas que son importantes y hay que darle cierta profundidad. Osvaldo Andrade. Efectivamente es difícil hacer un juicio muy categórico, porque esto está recién presentándose, lo que tenemos son más bien anuncios de prensa y de las vocerías de los autores. Entonces, solo tengo sensaciones. Uno, yo creo que hay un error de fondo desde el punto de vista de que la centralidad de enfrentar el tema de la salud pública empieza por FONASA. Y mi impresión es que el proyecto más bien tiene un eje más bien hacia el mundo ISAPRE más que al mundo FONASA. Respecto a FONASA, lo que se señala esencialmente son medidas administrativas y así lo reiteró el director de FONASA en la mañana en este mismo programa. En el diario Cooperativo. Y en segundo lugar, yo creo, hay anunciado un segundo proyecto, entiendo. Así para que, el tema del seguro catastrófico. Tal vez esperar eso para tener una pero me preocupa esta impronta. Esto me pasa lo mismo que me pasa con respecto al proyecto de pensiones, que hay una cierta centralidad desde la AFP más que desde la pensión. ¿Me entiendes? Bueno, aquí me pasa lo mismo. Hay más bien una centralidad más en la institución ISAPRE y con todas estas características que cómo garantizamos mejor salud, particularmente al 80% que son los que están en FONASA. Claro. David Morales. Es muy prematuro. Sí, yo comparto que es prematuro. Ahora yo celebro que en el fondo se estén poniendo los temas de fondo arriba de la mesa, pero con el gobierno hay que siempre tener cuidado y tomar las cosas con beneficio inventario, porque lo de la letra chica siempre está. Entonces yo preferiría masticar un poquito más el proyecto, pero sí valoro que se estén poniendo los temas de fondo arriba de la mesa. Bueno, las ISAPRES han recibido con satisfacción esto porque termina la incertidumbre, dijeron, en fin, y comienza la discusión. Eso es lo que me hace dudar y desconfiar, Cecilia, precisamente que las ISAPRES estén tan contentas, de verdad. Porque la ISAPRE precisamente no ha sido el ejemplo en el fondo, de una instancia muy pro, en el fondo usuario, por llamarlo. La incertidumbre en Chile significa tasa de ganancia, además, no significa otra cosa. Así es, entonces por eso es lo que me preocupa, pero valoro que se pongan los temas arriba de la mesa. Yo tengo la impresión que por ese tipo de argumentos hoy día estamos discutiendo más hacer una ley para la ISAPRE que enfocándonos más bien en la salud pública, que dicho sea de paso, tampoco es una catástrofe como normalmente se dice. Pero también hay un proyecto de reforma de FONASA. Por eso que te digo, pero todo parte precisamente por la demanda política, ya decir, reformemos la ISAPRE, cambiemos la ISAPRE, porque la elite finalmente está en ISAPRE, dijimos una cosa, es decir, un 16-19% o menos, ¿ya? Y bueno, aquí se demuestra esta típica discusión, bueno, que los que tienen más poder tienen más voz precisamente y para impulsar determinadas políticas. Pero bueno, hay que ver lo que siga el proyecto. Hay varias nociones que son bien interesantes. Esto de las listas, esto de la preexistencia me parece muy positivo. El tema del ahorro me parece positivo. Hay un problema de diseño con las ISAPRES porque la pregunta es, ¿son mecanismos de asegurar efectivamente frente a situaciones catastróficas, que es lo que afecta finalmente al paciente, porque obviamente no tiene los recursos, o vamos a ir con un sistema de prestación de servicios? Y en ese caso yo creo que es un problema que puede resolverse en el corto plazo, pero no en el largo plazo. O sea, cuando tú ves que un médico en el sector privado te cobra lo que te cobra, obviamente eso o sea, cuando uno ve la estructura de costo, vas a ver que es un factor tremendamente limitante. Porque finalmente, o sea, ve, ¿no es cierto?, cuánto te cuesta ese médico privado cuando tú estás o clínica, etcétera, que traspasan esos costos a la ISAPRE, y ese es el tema, ese es uno de los temas de fondo. En todo caso, esto recién comienza y ya el ministro lo ha dicho. O sea, por lo tanto, perdona, no es solamente un problema de la ISAPRE, sino que del conjunto. ¿A dónde o sea, quién te está cobrando? Anda un médico que te cobra 90 lucas, que finalmente tú no las pagas, pero las paga la ISAPRE. Entonces eso
general. Bueno, pero las pagas tú cotizando en la ISAPRE. No, pero espérate, pero la paga el conjunto y eso obviamente hace que te aumenten la facturación. Ese costo no te va a ser el mismo. El cliente siempre paga todo. Claro, ese costo no va a ser el mismo si tú vas al sector público, donde las tasas los cobros son menores. En todo caso, el ministro ha dicho que esto, siendo él optimista, se promulgaría la ley el final del 2020, entonces de ahí a que empiece a regir 2021, 2022, vamos a ver. Vamos a tener la oportunidad de seguir discutiendo este gobierno sí. legisla para el próximo gobierno, ¿eh? Osvaldo Andrade. Pero todos los gobiernos. No, pero hay, por ejemplo, en los gobiernos anteriores habían normas que se dictaban para que se aplicaran. Ojalá la primera ley que dictó Bachelet en su segundo gobierno fue un reajuste a las pensiones del Pilar Solidario y se aplicó en 30 días. No, lo que digo es que en general este gobierno, que más bien tiene una lógica de contrarreforma, lo que está operando, como tienes toda déficit fiscal manifiesto, está operando sobre la base de que le meten presión al siguiente. El ejercicio sea el próximo gobierno. Sí, bueno, pero lo mismo pasó con la reforma educacional. O sea, hay a veces reformas la reforma de pensiones que ha hecho Bachelet en su primer gobierno. Pero eso es un caso. Bueno, pero es que como estas cosas se ejemplifican a propósito de casos, te estoy contando un caso de una reforma estructural. Sí. O importante, no le pongamos estructural, que está tan manoseada. Sí, pero no manoseada. Se aplicó durante su gobierno y se terminó de aplicar los primeros tiempos del gobierno de Piñera. Bueno, la reforma educacional también. Ahí usted tiene otro ejemplo. Es muy raro porque en general los gobiernos lo que quieren es mostrar realizaciones durante su gestión. Bueno, pero son leyes complejas. El presidente explicó que no le pone suma urgencia para darles tiempo que se discuta con tranquilidad y a fondo, porque son un acto de generosidad. No, muy bien. Bueno, felicitar al presidente por esto. Oigan, yo quería poner el tema. Además, él es una persona que siempre se da tiempo para hacer las cosas. Siempre. Eso es indudable. Oigan, no sea irónico ya. Por favor. No estoy hablando. ¿Cuántas donaciones ha hecho la Teletón el presidente? Oigan, acá tengo 2 o 3 académicos. Quería a ver si qué opinaban sobre lo que se ha instalado como un debate en sociedad a partir de los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile que se manifestaron en contra del intenso estrés que sufren, que incluso contabiliza intentos de suicidio, producto de la carga académica que les significa su carrera. A partir de esto empezó todo el debate. Después los alumnos de Derecho también dijeron que sufren la misma presión. Y ¿qué opinan ustedes? Después dicen, no, es que los millennials la quieren toda fácil, que son unos flojos, dijeron algunos, otros no, que de verdad habría que pensar en esto, que hay una sobrecarga. Alberto Mayor. Sí. A ver, yo tengo la impresión de que, primero, no conozco el caso en específico, así que no me voy a referir al caso en específico, pero la discusión en general sí me parece importante. Hay una tendencia a plantear la necesidad de cada vez menos tareas en el hogar, en los colegios, menos evaluaciones en general y una serie de elementos que tienen que ver con reducir la carga sobre los estudiantes. Yo creo que combinar cosas es súper delicado argumentativamente. Primero, Chile tiene un problema gravísimo, y no tiene que ver con los estudiantes universitarios, de tasa de suicidio juvenil. Sí. Gravísimo. Una epidemia. Y tiene un problema de depresión gravísimo en todas las edades. Entonces podría salir una carta un poco contradiciendo esa idea, Alberto. No sé si la viste. Pero la tasa de crecimiento de los diagnósticos de depresión es enorme, y eso está bien documentado con medicamentos, qué sé yo, con una serie de cosas. Bueno, pero que evidentemente hay una serie de problemas asociados a eso, porque sería imposible técnicamente que en realidad haya ese nivel de tasa. Ese es un tema que también que hay que poner sobre la mesa. Entonces separemos ese argumento, ¿ya? Yo creo que la impresión que yo tengo es que en una cierta cantidad de años, que son pocos, uno ha visto un cambio en el perfil de los estudiantes muy marcado. Y a mí me toca, porque yo me toca muchas clases en primero y en todo tipo de cursos, en tercero, después posgrado, y hay un cambio importante de los estudiantes en los niveles de exigencia, solicitudes de facilidades, en fin. En general me ha tocado, yo estoy a cargo, por ejemplo, de exámenes de grado en un departamento de la USACH, y me ha tocado que efectivamente cuando uno discute con ellos, les explica, le dicen, no, esto se hace así por tal razón, qué sé yo, en general acceden, no hay mucho problema. Pero en general vienen con requerimientos de simplificar. Yo creo que eso es un error gravísimo.
O sea, yo creo de verdad, yo miro para atrás y yo lo que me pregunto es por qué no, cuando estudié sociología, por qué no estudié 2 carreras juntas, porque en realidad podría haberlo hecho. O sea, la verdad es que no... Pero no todos tienen tal vez el mismo... Pero estamos hablando de niños que entraron con 730 puntos. Bueno, pero sociología tal vez tiene un ritmo distinto que derecho o que ingeniería. La cantidad de lectura en sociología es infinita. Es infinita la cantidad de lectura. Sí, o sea, es infinita. Entonces depende mucho de... los chicos entraban a sociología, me tocó también y teníamos 2 matemáticas, 4 estadísticas, 2 técnicas cuantitativas, gente que venía del área humanista, y era un lío. O sea, no es que era 2 economías, bien matemáticas. Entonces no era cierto de que era así como, no, vamos a... No, la verdad es que yo diría que en general hay un problema de que estamos planteando, los estudiantes están planteando una serie de cosas que no tienen que ver con el fondo del asunto. Y yo tengo la impresión de que hay que tener ojo con eso. Pueden haber casos de sobrecarga, todo lo que se quiera, pero la verdad es que la instancia universitaria es una instancia de donde tiene que haber exigencia, tiene que haber rigor, y yo tengo mucho miedo a las discusiones de bajemos la carga académica y bajemos los años de estudio sin haber hecho un análisis ponderado del asunto. O sea, todas esas tesis de que hay que bajar los años de estudio porque en otras partes es así. Yo lo único que digo al respecto, y con esto termino, es Chile en el sistema universitario tiene una virtud, que son los pregrados. Una. No tiene más. No tiene virtudes investigativas grandes, no tiene posgrados buenos, esa es la verdad, ¿ya? Tiene la virtud de que nuestros licenciados en cualquier parte del mundo son buenos licenciados. Si nosotros, ese lugar, que es el único lugar donde tenemos una virtud, lo vamos a empezar a impugnar por distintos lados, para cortar las carreras y ahorrarnos plata del ministro de Hacienda, para poder ver por el otro lado que los estudiantes se hagan, digan no, porque la carga es mucha y tengo derecho a otras actividades y qué sé yo. Yo creo que estamos en un camino equivocado. Eugenio Guzmán. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y a propósito de eso, hay una carta hoy día de Sergio Ursúa bien interesante al respecto. En el Mercurio. Muy interesante, porque también Sergio aporta otro elemento en esa misma dirección. Más que una carta, es como una columna. Bueno, es una columna, sí. Ahonda en otro de los elementos, además de los que a otros que ha planteado, ¿no es cierto?, Alberto, que tienen que ver con que tal vez esto no está reflejando una crisis del sistema o de la calidad del sistema educacional anterior. O sea, alumnos que llegan al sistema educacional no con los suficientes, ¿no es cierto?, conocimientos como para afrontar estas carreras que siguen una lógica tradicional. Y en el caso particular de arquitectura, yo me acuerdo en la Chile que esta historia de que los alumnos se pasaban toda la noche trabajando y haciendo carpetas y 32 dibujos de un mismo maqueta. Bueno, es la historia de siempre, pero el problema está en que si tú no estás habituado a ese ritmo, evidentemente tiende a fracasar. Hay mala preparación a la educación media, ¿no están bien preparados? Exactamente, pero no solamente preparados en conocimiento, sino que en las rutinas, en la disciplina. Sí, pues. En la manera de estudiar, saber... Sí, pues, o sea, normalmente, y uno vea con los hijos de uno, llegan y de repente ven televisión, juegan esto... Y bueno, no digo que sea el caso distinto al de uno, pero yo recuerdo que algo más estudiaba, ¿no es cierto?, o más en promedio. Entonces probablemente hay un tema ahí, creo yo, de disciplina, de calidad de educación, como lo destaca Ursúa también. Pero estoy totalmente de acuerdo que no podemos... En los colegios, los padres abogados de niños, que en vez de ir a escuchar a los profesores que te dicen, oye, escúcheme porque está pasando cosas complicadas, llegan a abogar por el muchacho, por la muchacha, para que... con justa razón no lo echen del colegio, porque si lo echan del colegio después es un infierno. Así es. Así es. Y bueno, uno puede estar de acuerdo que no haya tareas para la casa, pero puede ser discutible. De la universidad ya, porque... Pero no, bueno, es que es muy relevante, porque a la universidad están empezando a llegar padres a hablar en las universidades. Sí, pues sí, es que es una cadena. Pues, Cecilia, o sea, Derecho, yo tengo un hijo que estudia en Derecho en la universidad donde estudió Osvaldo. ¿La Católica? Porque que no estudian la de él. Quiere ser un buen abogado. Al frente del GAM, digamos. Sí, bueno. Y obviamente tienen que estudiar todo el día, toda la noche, fin de semana, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno lo compara con otro estudiante de Derecho, también pasa lo mismo. A lo que voy es que estoy de acuerdo con lo que dice Alberto, en el sentido que ojo con empezar a bajar los niveles disciplinarios y los niveles de intensidad a las carreras de pregrado, que son efectivamente un buen camino. Ahora, también hay tal vez, por ejemplo, si un arquitecto y ese ritmo o arquitecta tan tremendo, cuando salen de la universidad, me han comentado, el trabajo en sí mismo también es igual.
Y el abogado, el tema, ser abogado, ejercer también, trabajan horas y horas y horas. Entonces, hay ahí ¿cuántas son las horas reales de trabajo pero, en Chile? Más de 50. Yo quiero apuntar en esa dirección. No tengo Osvaldo una Andrade, impresión Exministro del Trabajo. de los académicos aquí nos acompañan. Que ambos estén de acuerdo, da la sensación de que ellos son parte de los culpables de esta exigencia que le hacen a los pobres niños. Pero me declaro culpable. Yo entiendo que si quiere Chile avanzar en su desarrollo, no es desde el relajo. No es desde el relajo. Y estaba pensando mientras se hacía esta conversación en esta, no quiero caer en un populismo barato, pero finalmente la vida es así. Estaba pensando en esa señora de la Pintana que viene a trabajar a Las Condes, voy a caer, que se manda 2 horas en la micro, que trabaja con suerte 8, y a veces un poco más, y que se manda 2 horas de vuelta. Si esta discusión le hace algún sentido a ella. Y con franqueza y con el respeto a los estudiantes de Derecho y de Arquitectura, discúlpenme, pero por favor, no es así. Pero es que... Es mucho más, po. Pero por supuesto. Entonces, si ya en la universidad estamos en la teoría del relajo, por supuesto que después en la pega nos vamos a encontrar con un mundo completamente distinto. Va a ser más distinto. Los temas de estrés y estas cosas que están de moda. O sea, lo que dijo el dueño de Alibaba hace poco, que estaba promoviendo la idea de jornada de 6 días a la semana por 10 horas de trabajo. Eso era la propuesta de... Y aquí hay un desafío interesante para el tema laboral, y perdone que meta una aquí hay que avanzar en mecanismos de teletrabajo. Esa cuestión es re importante, cautelando que se cumplan derechos, que la accidentabilidad, pero la productividad de cualquier persona que no tenga la necesidad de mandarse 4 horas en locomoción, con los riesgos además, ahí sí que hay estrés, porque los tacos, qué sé yo, accidentabilidad, lo que es plata, y además poder mejorar su estándar de productividad, porque en vez de revisar 10 carpetas en la oficina, bueno, en la casa revisa 15, reitero, con los resguardos adecuados, porque tampoco se trata, puede ser un vuelco tremendo, y en eso estamos súper atrasados. Sí, David Morales. Yo creo que aquí comparto la reflexión que se ha dado acá en el panel, pero mira, yo creo que ya un avance. Sí, he estado muy condescendiente hoy día. Sí. Pero creo que se mezclan cosas, porque una cosa es la carga académica y otra cosa es la arbitrariedad, porque parte del reclamo también tiene que ver con la... Entonces yo creo que entonces en el fondo aquí lo que hay que, yo creo que la carga académica tiene que ser exigente, pero debe ser justa. Entonces en el fondo hoy día lamentablemente se empiezan a mezclar cosas, y tomándome del ejemplo de la señora de la Pintana que plantea Osvaldo, claro, efectivamente aparece como una discusión en otro ámbito que no da cuenta de la realidad que tiene todo el mundo en el país. Entonces, en definitiva, detrás del reclamo por la arbitrariedad, lo que hay muchas veces es tratar de buscar un espacio mayor de relajo, y creo que en eso no podemos estar de acuerdo. O sea, ahora, yo concluyo que en general escuchemos a los culpables. Que son unos flojas los no, si nadie me está diciendo eso. Yo creo que hay mucho de lo que dice David. Cerramos, por favor. Sí, de todas maneras, deja que me pase la razón yo creo que tiene razón que hay un tema de la arbitrariedad. Sin embargo, el tema de la arbitrariedad muchas veces es bastante gris. O sea, si uno hace mal, si escribe mal algo, si uno sigue mal instrucciones y recibe una mala nota, no es un problema de arbitrariedad, ya es un problema que está mal hecho algo. Entonces hay que, ahora, en esto se mezcla mucho esta cosa de, aprobemos a ver si sacamos una tajadita y bajamos los estándares, y eso es peligroso. ¿Puedo decir una cosa cultural? Sí, Alberto. O sea, esto es un tema cultural, no es un tema de decir que los estudiantes son flojos, es un tema de que culturalmente hay una generación que ha vivido una cosa que es interesante, que psicólogos sociales lo han analizado, que tiene que ver con un grupo en la sociedad que no conoce la frustración ni el duelo. ¿Ya? Que no conoce la bicicleta que se rompió y dejó de usar, y 6 meses hasta la Navidad para tener la bicicleta, sino que estaba rota y fueron al líder en la tarde y una nueva. ¿Ya? Ese fenómeno es lo que está en juego. No tiene que ver con la flojera. Así es. No tiene nada que ver con nada. Bueno, hoy día el día del libro, entonces quería señalarlo, y lo último, que el día martes se está poniendo medio amarillo, estábamos todos de acuerdo. ¿Por qué? ¿Usted quiere pelear? Diga todo lo contrario. Yo le quiero mandar un saludo Osvaldo Andrade a Jorge Burgos, que es un gran futbolista,
y que asumió un rol en la Universidad de Chile, ojalá logre hacer algo. No, ya empezamos. Que no se vista de corto, sí, porque no es su especialidad, pero eso quería mandar. Osvaldo Andrade, Alberto Mayor, Eugenio. Presidente. Sí. Arregle, que usted va a votar por, Eugenio Guzmán. ¿va a votar por Moza usted? ¿Por Moza? David Morales, que le vaya bien hasta la próxima semana. Gracias. Chau. No, yo. El primer café en cooperativa presentaron Nueva Clínica Dental Red Salud Independencia, WOM y su red 4G de Arica a Punta Arenas, nueva Mitsubishi L200, poderosamente renovada, y Posgrados Universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. Para esta etapa en que nos cuidamos todos, en Salcobrand, todo vitaminas y probióticos, 60% de descuento en la segunda unidad con tarjeta Salcobrand y 50% de descuento con todo medio de pago. Solo hasta el 30 de abril. Salcobrand, juntos en todas. Si te dijeron que no podías reservar hora por ser FONASA, en Clínica Dental Red Salud te recibimos con los brazos abiertos. Si escuchaste que no teníamos convenio con FONASA, te contamos que tienes 60% de descuento en tratamientos dentales. Porque sabemos que tu salud dental no puede esperar, eres bienvenido a todas nuestras clínicas dentales Red Salud con beneficios exclusivos. Reserva tu hora en redsalud.cl o llamando al 600-425-6000. Red Salud, mejor salud para Chile. Oye, pelado, ¿y si vamos a la playa a correr una ola? Ya, pues, ¿cachai cómo llegar? Sí, pues, tenemos que cruzar el lago, una roca gigante, subir al volcán, rodearlo, y al otro lado está la playa. Siente la aventura poderosamente renovada de la nueva Mitsubishi L200. La camioneta que te lleva a todos los caminos y que no pretende nada, solo hace su trabajo. Desde 12.490.000 pesos masiva. Mitsubishi Motors. Drive your ambition. Gran Arena Monticello presenta Copa Cachantún by Kia. Nicolás Mazú, Fernando González versus Juan Mónaco y Juan Ignacio Chela en un match estilo Copa Davis en el clásico Chile-Argentina. 26 y 27 de abril. Entradas por Top Ticket. Descuentos socios Sunway Worlds y Caja Los Andes. La entretención está aquí. Descúbrela en Gran